Hola a todos y bienvenidos al curso de Cipe 3D, impartido por Román Herrera. Bueno, cuando abrís el Cipe 3D os aparece esta ventana en la que podéis elegir tres opciones principales, ¿no? Que es generar un nuevo archivo, abrir uno existente o incluso el programa cuando lo instaláis viene con varios ejemplos, varios ejercicios que ya están hechos en el que pues, bueno, pueden ser útiles para ver cómo lo, es decir, cómo se han podido modelizar en el propio programa. Entonces cuando le dais ejemplos empiezan a cargarse y ahora se mostrarán en una ventana. Vale, aquí os aparecen los que vienen por defecto en el Cipe. ¿Vale? Esto para echarle un vistazo, la verdad es que no está mal. Es decir, para aquellos que empecéis un nuevo proyecto y queréis saber inicialmente cómo están parametrizados para abrirlo y ver qué coeficientes ha podido adoptar en caso de duda, o bueno, evidentemente siempre hay que recurrir a la normativa eh, dependiendo del país en el que estemos y ver que estos seguramente estarán hechos con la normativa española. Para nuestros amigos de América Latina, entiendo que la mayoría de estos ejemplos que vendrán referenciados con la normativa de España, pues igual los coeficientes igual no son válidos, pero bueno, en cuanto a geometría y generación de barras, evidentemente es exactamente lo mismo, no habría ningún problema. Luego en la pestaña de gestión de archivos, aquí tendríais que abrir la dirección donde tengáis las obras generadas y cuando vayáis a la carpeta, aquí en la parte de la derecha aparecerá el nombre del archivo y la descripción que le deis a la obra. ¿Vale? Ahora mismo evidentemente no tengo ninguno, por lo tanto me aparece en blanco. Y aquí arriba hay una serie de opciones, algunas bastante interesantes. Evidentemente podemos crear una nueva obra ya directamente desde aquí, si le hemos dado una ruta. Podemos copiar una de las obras existentes, borrarlas, buscar. Y luego una opción que se suele utilizar bastante es, en vez de buscar el fichero de Cipe cuando lo queréis enviar a un cliente o a un compañero, en vez de coger los múltiples ficheros que genera Cipe, porque no solamente uno, sino que son varios, seleccionarlos todos y darles a comprimir mediante un subprograma externo, pues directamente se podría seleccionar aquí la obra y se podría elegir comprimir. Y cuando le das a comprimir, aparte te dice si deseas enviarlo por correo electrónico. Es una opción bastante fácil. Igualmente, cuando te envían una obra, se puede descomprimir directamente seleccionando el archivo descomprimir y dándole a este botón. ¿Vale? Igualmente, de aquí también se puede utilizar los ejemplos, al igual que lo hemos hecho en el punto anterior. Desde aquí se puede abrir la ventana de ejemplos que vienen cargados con el Cipe. Bueno, en nuestro caso vamos a darle a nuevo y vamos a crear un fichero. Yo en mi caso lo voy a generar en el escritorio. Carpeta. Y voy a llamarle ejemplo 1. Bien, este es el nombre del fichero y este es el nombre de la obra. En mi caso lo voy a llamar igual, ejemplo 1. Le damos a aceptar, le decimos que es una obra vacía. Aquí habría la opción de cargar un IFC. Esta opción es mucho más interesante a partir para el programa de Cipe, CipeCAD. Para Cipe 3D, que son elementos barra, esta opción he intentado muchas veces importar archivos IFC y Metal, bueno, el Cipe 3D no lo suele reconocer muy bien o hace cosas raras, que no reconoce elementos o que
Yo siempre os recomiendo empezar con una obra vacía e ir metiendo una estructura alámbrica, tal y como veis en el dibujo, y luego definir las propiedades de estas barras que tenemos aquí. Parece que le cuesta un poco. Muy bien. Bueno, lo primero, cuando habéis generado vuestra nueva obra, os aparece esta ventana de opciones, ¿no? O configuración inicial, ¿no? De qué normativa estamos utilizando, los perfiles, la calidad o la tipología de acero, laminado o conformado, el tipo de hormigón a emplear, siempre claro, referenciado tanto los perfiles como el hormigón según la normativa, es decir, cada normativa tiene una designación diferente para los elementos de hormigón y los elementos de acero. ¿Vale? Inicialmente este paso para esta primera parte del curso, que es un poco cómo funciona el programa, no vamos a entrar en mucho detalle. Yo sí que entraría más en detalle cuando hagamos el ejemplo del cálculo de una nave. Entonces, inicialmente le vamos a dar a terminar, que siempre podemos volver a esta ventana. Vale, ahora mismo, pues eso, te está preguntando en función de la normativa que hemos elegido, el tipo de acciones en función referenciado a esa normativa. Tendríamos que ir a la normativa en cuestión y ver la nieve que se le aplica, si nuestra edificación está a una altitud inferior a 1000 metros o superior, las acciones características. Ahora mismo lo dejamos por defecto, todo le damos a aceptar. Y vamos a aprender mejor un poco el menú que viene con el CIPE. Vale, aquí os hago llamar la atención, lo primero que me aparece es, si os fijáis aquí abajo, para saber dónde nos encontramos, hay una pestaña de estructura y una pestaña de cimentaciones. Vale. Aquí en cimentaciones siempre trabajaremos en un plano de planta. No se puede trabajar con el modelo 3D. Aquí siempre, a partir de la estructura que ya tengamos modelizada, trabajaremos con los nudos que habremos definido que son empotrados en la cimentación. ¿Vale? Entonces, inicialmente esta pestaña la veremos más adelante. Ahora vamos a tratar con más detenimiento la pestaña estructura. Vale. Aquí tenéis un fondo gris. Cuando pasas mucho tiempo trabajando en el metal, os recomiendo, para una mejor visualización y menor cansancio de los ojos, de poner el fondo en color oscuro, es decir, en color negro, como si fuera AutoCAD, trabajando en el espacio modelo. Entonces, en configuración, si entramos aquí a la derecha, configuración, podemos modificar el color de fondo y le podemos poner en color negro. ¿Vale? Luego aquí también podéis ver la orientación de los ejes, que son X, Y y Z, es decir, estamos en una visualización ya en 3D. Algo que sí que es cierto que podían haber mejorado, y es una crítica constructiva que le querría hacer al programa, es que si le das al botón de medio del ratón os sale el pan, que es el desplazamiento.
pero no tenéis una órbita. No tenéis una órbita para poder voltear alrededor de estos ejes. La única manera de hacerlo es con la barra que tenemos arriba y con la que tenemos a la izquierda. ¿Vale? Luego, en el botón de configuración que le he presionado antes prematuramente para cambiar el color de fondo, sí que nos aparece, pues bueno, lo principal, en qué unidades vamos a trabajar. Pues las opciones que te deja el programa son, podemos poner el sistema de unidades metros, kilos, y eso supongo será segundos. La verdad es que la S no tengo muy claro de qué será. El sistema de unidades internacional y el sistema de unidades inglesa. Yo suelo trabajar con el sistema internacional, que son kilonewtons y metros, ¿vale? Y la unidad de energía. Luego entraríamos en la configuración de impresora. Esto si queremos imprimir directamente desde aquí, pero bueno, yo realmente esta opción nunca bueno, sí se utiliza, perdonad. Sí que se utiliza, sí que se puede configurar a la hora de sacar la memoria justificativa de los elementos que estemos modelizando. ¿Vale? Pero bueno, lo podemos dejar por defecto o podemos configurarlo desde aquí. Directamente cuando luego sacamos los documentos justificativos podemos también definir si queremos que nos lo saque por impresora o en un archivo PDF, incluso en un archivo doc o docx pertenecientes a Word. Vale, entonces este ventana de aquí en principio no es importante. Luego entraríamos en estilos de los documentos, que esto sería para el tipo de letra que queremos que nos salga en el tipo de documento. Sinceramente yo cuando saco las memorias en Word suelo modificar el tipo de letra ya directamente en Word, pero bueno, si lo configuréis esto, pues podríais evitar hacerlo directamente cuando salga las memorias en el propio programa de edición de texto. Es una opción. Luego en planos aparece también la definición y los formatos que vamos a utilizar. ¿Vale? Así que vamos a utilizar el A2, el A0. Yo lo que sí que suelo configurar de aquí es en configuración de periféricos. Aquí tenemos la salida que el programa suele transportar o suele plotear la estructura que tengamos modelizada en WG, en DXF, etcétera. Yo aquí sí que suelo editar estos elementos y cambiar el tipo de texto. Aquí en tipo de letra yo sí que lo tengo modificado y pongo Arial, y en justificación de texto pongo no ajustada. Por si luego queréis, cuando saque los textos en soporte CAD y queréis editarlos, si la ponéis ajustada, digamos que la longitud del texto se va a mantener, y si metéis más información o menos información se va a deformar la letra. Por lo tanto aquí yo pondría no ajustada y el tipo de letra que soléis utilizar. Yo en mi caso suelo utilizar siempre Arial. Y luego esto ya dependería del tipo de AutoCAD con el que estoy trabajando. En el caso de que funcionéis con AutoCAD perteneciente a Autodesk, pero bueno, hay otros software adición que se podrían utilizar igualmente, como podría ser DraftSight, por ejemplo, que tiene una versión gratuita. ¿Vale? Y las unidades. Yo esto, a excepción del tipo de la justificación de tipo de texto y el tipo de letra, no he modificado nada más. Al igualmente, si en vez de sacar los planos en DWG los quiero sacar en DXF, haría exactamente lo mismo. Pero bueno, yo siempre los saco en DWG.
y yo de aquí no tocaría nada más en principio. En detalles, esto sirve para cargar diversas bibliotecas. Si tenéis perfiles creados, por ejemplo, una vez yo lo utilicé para cargar una biblioteca de perfiles chinos que me habían pasado. Pues la manera de hacerlo sería esta. En principio Cipe viene con una extensa biblioteca de la norma de perfiles empleados, tanto británicos, europeos como los americanos. Entonces en principio no creo que tengáis problema. Yo solo, ya os digo, solamente lo utilicé una vez y era porque me importé perfiles con características chinas. ¿Vale? Luego, envío de obras es similar a cuando en la opción, cuando hemos abierto el programa, eso os ponía también un iconito de comprimir. Pues cuando le dais a comprimir, luego os da la opción de envío de obras. Aquí lo podéis hacer directamente de envío de obra de este fichero que tengamos abierto. Luego el botón de deshacer, el color de fondo que lo hemos visto antes y el color para representación de isovalores. ¿Vale? Esto cuando queréis sacar el diagrama de solicitaciones, por ejemplo de las barras, pues usted utilizaría esta barrita de aquí de color. O cuando sacáis la distribución de tensiones de una losa de cimentación, también os sacaría pues este color de aquí. O el nivel de cumplimiento de la barra, pues os sacaría este valor de aquí. ¿Vale? Utiliza esta gama de colores para ver el cumplimiento de un elemento o la tensión aplicada. Bueno, en este caso aquí no podemos simular losa de cimentación, eso sería con CipeCAD, pero bueno, simplemente que es una barra en el que indica pues las tensiones a las que se encuentra sometida una barra o la tensión aplicada sobre el terreno. Lo dejaría por defecto igualmente. Vale, esto sería en la ventana de configuración. Esta es la de ayuda. Configuración de la barra de herramientas. Configuración de la barra de herramientas modifica todos estos iconitos que tenemos aquí a la vista. Podéis ir activando o desactivando. Por ejemplo, en función de lo que queráis ver. Aquí tenéis las opciones principales, que son lo que tenéis aquí. Obra, herramientas, planos, lo mismo que tenéis aquí. Y una vez pincháis, podéis llevar para que se visualice o no se visualice todo lo que tenéis en esta columna. Por ejemplo, que querría ver una vista 3D, el iconito de vista 3D que creo que no está, este de aquí. Pues me lo llevaría aquí y ya lo tendría, vista 3D. Le damos a aceptar y lo tendríamos ahí. ¿Vale? Es muy intuitivo. Yo en principio no lo suelo modificar, lo suelo dejar tal y como está. Aparte, pues eso, que cada uno luego se lo configure como mejor le venga. En principio me lo dejo así, como viene por defecto. Luego esto, cuando ya tengamos el archivo, pues bueno, estos son diversas formas de exportar nuestra estructura a otros software que son principalmente pues para el mecanizado o para el taller mecánico que va a ejecutar esa estructura. Pues uno de los más utilizados es el TECDA Structures. Lo podéis exportar de esta manera de aquí. Lo que pasa que sí que es cierto que el programa cuando haces una exportación a Tecla Structures es compatible con una serie de teclas, es decir, igual las versiones más recientes no es compatible ni tampoco con las muy antiguas, es decir, tiene un rango bastante limitado a la hora de exportar. Luego os contaré una metodología mejor para exportar esta estructura e importarla a Tecla, que no directamente así, porque ya digo que a veces no es muy compatible, aunque venga aquí implementado. ¿Vale? El resto de exportaciones, sinceramente, no las he utilizado nunca. No os puedo dar mi opinión. ¿Vale? Estos dos iconitos de aquí, este sería cuando tengáis la estructura modelizada. El primero, este del plotter, sería evidentemente para imprimir planos, que entraremos en mayor detalle cuando tengamos una estructura modelizada. Volveremos a este icono para ver cómo se configura, porque sí que es verdad que tiene multitud de configuraciones. Vale, ahora evidentemente me dice que la obra está vacía.
entonces no puedo llevarme nada. Y este sería para la justificación de listados, es decir, mediciones de la estructura o cálculos justificativos o reacciones o envolventes o normativa considerada. ¿Vale? Ahora si le doy, evidentemente tampoco me va a dejar hacer absolutamente nada. Si os fijáis, la ventanita esta emergente puede generar por ficheros, lo que os he dicho antes, RTF, PDF, HTML, TXT, y luego pues, lo podéis editar con vuestro editor de textos para darle el formato que queráis. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.